Esto es Notas en Voz Alta, un podcast al que yo traigo las ideas y tú decides cómo usarlas. Soy Carolina Carr y hoy tú y yo vamos a pensar en qué dirá la gente de nosotros cuando ya no estemos. No estemos en este grupo de trabajo, ni en este grupo de amigos, ni en este mundo. Quédate conmigo y aprendamos qué es dejar legado y por qué este no se hace efectivo cuando exhalamos nuestro último aliento, sino en el suspiro que damos ahora mismo. ¿Empezamos? Te doy la bienvenida al episodio 13 de Notas en Voz Alta. La definición que da la Real Academia Española a la palabra legado es aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Aquí no hay mención si de respiras o no, si sigues en este mundo o ya te fuiste. Y porque alguien relevantísimo se fue de este mundo, hoy estoy haciendo este episodio. ¿Qué hombre el que se fue de este mundo? Sí, el Papa Francisco, un hombre de relevancia, no solo por su alcance, al fin y al cabo era el líder de una comunidad que congrega a la quinta parte de la población mundial, sino porque lo que lo hacía diferente era la diferencia que el mundo llevaba pidiendo a gritos más de 2 siglos y que sigue pidiendo a gritos. Incluso quien no lo siguiera por sus convicciones liberales o por hablar de lo que jamás se había hablado en la iglesia, hoy tiene que reconocer que Jorge Mario Bergoglio tendrá la recordación equivalente a un monarca. Bueno, al fin y al cabo era el monarca de la iglesia. Y que cualquiera que haya vivido mientras él era pontífice, lo recordará con agrado cada vez que se le mencione. El párrafo que voy a leer hoy y con el que vamos a desarrollar este episodio lo tenía en remojo hace unos días. Y hoy lo pongo al servicio de este episodio para hablar sobre lo que dejamos cuando pasamos por la vida de algo o de alguien. De algo puede ser de la ciudad en la que habitamos, la compañía que asesoramos o la comunidad a la que pertenecemos. Y por alguien me refiero a las personas que nos soportan diariamente o con determinada frecuencia. El párrafo dice así: qué desatinado es el comportamiento de los hombres. No quieren reverenciar a sus contemporáneos y a sus conciudadanos, pero pretenden, en sumo grado, ser alabados por los venideros, a quienes nunca han visto ni verán jamás. Es casi como si te lamentases porque tus antepasados no te hayan dedicado palabras honoríficas. Este fragmento fue escrito cuando Cristo llevaba unos 100 años de haber muerto y de haber resucitado, si esa es la fe que profesas. Hace parte de Meditaciones de Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico que por allá cerca del año 170 escribía lo que pensaba sobre ser una mejor persona. Marco Aurelio fue uno de los hombres más poderosos de la historia de la humanidad. Pero estas memorias no son su biografía, que sería lo que un poderoso de hoy planearía. Eran su diario. Y gracias a las palabras que se dirigía a sí mismo y se recogen en estas meditaciones, Marco Aurelio lleva 2000 años vendiendo su libro. Esto sonó raro, lo sé, pero me gusta. Pero es verdad, este libro habla sobre construirse a sí mismo diariamente, sobre entenderse y sobre todo enfocarse en aquello que podemos controlar, típico de los estoicos. ¿Cuáles serían tus meditaciones si tuvieras que ponerlas en un diario? ¿Qué haces hoy que sea tan trascendente que podría mantener tu vigencia dentro de 2000 años? Y entonces pensarás, porque se te está pegando mi humor negro, ¿pasarme el día deslizando el dedo gordo en la pantalla de mi celular cuenta como legado? Pues no. Y qué chiste tan flojo. Eso cuenta como pérdida de tiempo. Y me refiero al chiste, no a pasártela con el dedo gordo en la pantalla. Pero seguro que no te pasas todo el día en esas, porque
tienes medias para doblar y un auto por llevar a revisar y miles de cositas que sí te van haciendo memorable, que te dan significado, que te dan eternidad. Empecemos dando nombre a 5 características de nuestra personalidad que sin temor a equivocarnos son esas que construyen los buenos o malos recuerdos que dejamos en todo lo que impactamos. Empecemos con la empatía. Eres una persona empática cuando tu capacidad de comprender los sentimientos y las perspectivas de los demás es mayor que tu deseo de darles consejos y decirles que todo lo que les pasa es por su culpa o porque viene algo mejor. Como se imaginarán, la empatía no es uno de mis fuertes, ni será uno de mis legados, pero te cuestiono a ver si es uno de los tuyos. Comprender y compartir los sentimientos de los demás nos hace memorables, sin duda. A ver, ahora mismo, piensa en una persona que te haya entendido cuando cometiste un error garrafal en algún evento, o en la universidad, o en casa, o mientras eras responsable de algo, o en alguna situación. Yo recuerdo cuando una compañera de trabajo, ella era de la India, me vino a reclamar porque le había tocado solucionar un desorden que yo había dejado en nuestra oficina porque yo no estaba prestando atención. Cuando ella vio que mis ojos casi se estallaban aguantando el llanto, recuerdo que acercó una silla, me pidió que me sentara, ella se quedó de pie, se hizo a un lado y me pasó el brazo por encima sobre los hombros y yo me puse a llorar. Me estaba divorciando y ella sabía que eso me tenía vuelta a nada, estaba afectadísima. No me dijo nada más, ni que me calmara, ni que me estuviera tranquila, ni que ella estaba ahí para mí, mucho menos que si íbamos por un trago porque su religión se lo prohibía. Solo estuvo ahí. Y yo recordaré a esta mujer por el resto de mi existencia, tanto que hoy la estoy mencionando en este episodio. ¿A quién jamás olvidarás por su empatía? O mejor, ¿quién jamás te olvidará a ti por lo empático o empática que fuiste? Un segundo rasgo de nuestra personalidad que nos hace inolvidables y nos ayuda a construir legado es sin duda la disciplina. Esa capacidad de mantenernos en foco y de adelantar actuaciones que son consistentes y que van detrás de un objetivo. La disciplina, además, ayuda a alcanzar metas a largo plazo, lo cual pues es fundamental si de construir legado hablamos. La disciplina construye reputación. Si no, fíjense que cuando somos consistentes con nuestros esfuerzos y claros con los resultados que mostramos, las personas empiezan a confiar en nosotros, incluso empiezan a seguirnos, empiezan a imitarnos. Y ahí es cuando la disciplina, nuestra forma disciplinada de estar en este mundo, pues empieza a trascender. El siguiente atributo memorable, la integridad. Eso de actuar de acuerdo con los valores que rigen nuestro marco de comportamiento, nuestra moral específicamente. Y hacerlo incluso cuando es más fácil o más cómodo o más rentable no hacerlo. Integridad, devolver la billetera al señor que se le cayó en la calle, pero también devolver ese informe financiero en el que alguien maquilló los números para que cuadraran en el bolsillo de otro además. Tener integridad es no acomodar la ética a la urgencia del momento. Tener integridad construye un tipo de reputación silenciosa contraria a la disciplina, fíjense, que habla y se demuestra y se luce. La integridad va calladita. Y su legado no está en todo lo que podemos decir de esa persona íntegra, sino en todo lo que jamás diremos de ella. La cuarta cualidad, para ser inolvidables, me atrevo a decir con certeza que es la visión. Una cualidad exclusivamente humana, que es esa de proyectar un futuro posible aunque no lo veas y concretarlo gracias
a que tienes una imagen tan clara que empiezas a actuar de manera que lo logras. ¿Por qué la visión es una forma de legado? Porque logra inspirar y movilizar. Tienes un sueño, juntas un montón de gente contigo y vas tras él, desde fundar una empresa hasta cambiar este mundo. La visión de un hogar mejor, una empresa mejor, un país mejor, una iglesia mejor, como lo pensaba el hombre que hoy estamos recordando con tanto cariño, pues es precisamente lo que hace que te quedes en la memoria de quienes te siguen. Ojo, no hay visión sin acción. Tengo que aclarar esto antes de continuar con la quinta cualidad. Porque es que una cosa es soñar y eso lo hacemos todos, aunque al otro día nadie se acuerde de nosotros, ni siquiera nosotros nos acordemos del sueño. Es la acción sobre esa idea la que construye. Yo creo esto posible y esto es lo que me atrevo a hacer para lograrlo y estas son las personas que se unen a mí tras esta meta. Eso es legado. Soñar y visualizar sin hacer nada es eso, soñar. Y la quinta cualidad que construye una historia alrededor de nuestro paso por el mundo es la resiliencia. Una de las palabras más bonitas del idioma español, pero también una de las menos entendidas, como diría una amiga, de las más prostituidas. Porque no es resiliente todo el que sale adelante en momentos de crisis ni de extrema dificultad. Eso es ser fuerte. Eso es ser, a veces es hasta ser de buenas. Resiliente es quien afronta grandísimos desafíos y sale fortalecido de ellos. Entonces, la próxima vez que escuches a alguien decir es que yo soy muy resiliente porque superé esa crisis de plata y miren, aquí estoy, tú respiras hondo, le sonríes y luego le dices que escuchas notas en voz alta y que así no es. Que sobrevivir a una crisis no te hace resiliente si al mes estás repitiendo los mismos errores pero con otra tarjeta de crédito. Que serías resiliente si esa crisis te convirtió en una persona más lúcida, más prudente, más sabia. Si ahora sabes, por ejemplo, que el dinero no es solo flujo, que es estructura, que gastar sin pensar es un lujo que solo los ingenuos se dan, que un fondo de emergencia no es opcional, es parte de respetarse a sí mismo. La resiliencia, miren, no se mide por el tamaño del drama que superamos, sino por la calidad de la persona en que nos convertimos después de haberlo vivido. El verdadero legado, el imborrable, de alguien que pueda describirse como una persona resiliente, es que no solo se levantó, sino que con su ejemplo ayudará a otros a que se levanten enfrentando situaciones similares. Eso es lo que lo hace inolvidable. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que nuestras preocupaciones puedan lograr efectos importantes. Se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Este era el Papa Francisco, esta fue su encíclica Laudato Si, que coincidía con el Acuerdo de París en 2015. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Pero dejó tanto que muy mal haríamos con extrañarle. Lo que hay que hacer es continuar, seguir lo que empezó, mantener vivo su legado. Pero bueno, hablar de legado es facilísimo cuando estamos conversando sobre la vida de un hombre como Jorge Mario Bergoglio. Pero ¿qué de un ser humano normal, regular, como tú y como yo? Bueno, leamos otro párrafo de las meditaciones de Marco Aurelio para ponernos en línea con esto.
Reflexiona sobre la vida por otros vivida tiempo A, sobre la que vivirán con posterioridad a ti y sobre la que actualmente viven en los pueblos extranjeros. ¿Y cuántos hombres ni siquiera conocen tu nombre? ¿Y cuántos lo olvidarán rapidísimamente? ¿Y cuántos, que tal vez ahora te elogian, muy pronto te vituperarán? ¿Y cómo? Ni el recuerdo ni la fama, ni, en suma, ninguna otra cosa merece ser mencionada. Si esto lo escribía en sus ratos libres uno de los hombres más importantes de la historia, ¿qué podemos decir nosotros? Nuestro paso por este mundo es fugaz y nos creemos pues súper importantes. No lo somos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa no ser tan trascendentes ni tan el centro del universo? ¿Qué hacemos cuando lo descubrimos? Bueno, pues dejar de hablar y empezar a actuar. Dejar de leer libros sobre cómo hacer ejercicio y empezar a hacer ejercicio. Dejar de ver videos de meditación y empezar a meditar. Actuar, ejecutar, optimizar y sobre todo disfrutar. Esos son los primeros pasos para empezar a construir un legado de relevancia. Pero bueno, ¿y qué pasa si en realidad no dejo nada? Si parto hoy, nadie se va a acordar de mí. Pues bueno, no pienses en eso, solo analiza tus actos diarios. ¿Cuántos merecen la pena? ¿Cuántas cosas de nula o poca importancia llevas a cabo en un día? ¿Qué perdería el mundo si ya no estás? Mm, Y te dejo con esa inquietud. Llegamos al momento del episodio en el que empezamos con recomendaciones aleatorias o tips random sobre el tema que tratamos. Pero como estamos leyendo en español, no volveré a llamarles tips random. Les llamaré recomendaciones que en este caso vienen para que nuestro legado de mortales que no somos monarcas, termine siendo bonito. Le saque una sonrisa a quien nos recuerde cuando ya no estemos. Lo que diré a continuación seguramente no será pues la invención de la rueda, pero son actos de inteligencia práctica, emocional, de sentido común, que te convierten en alguien que no solo pasó por aquí, y cate que no lo vi, sino en alguien que deja algo digno de ser recordado. La primera propuesta aleatoria es: haz cosas que le contarías a tus nietos, aunque jamás se las cuentes o aunque jamás tengas nietos. Nos ha venido quedando claro con el paso de los minutos que el legado no es herencia, es historia. Hay quienes dejan una casa, pero más pronto que tarde se perderán en los documentos de traspaso de esa casa y terminarán siendo un nombre por allá en la tercera hoja del certificado de libertad y tradición. En cambio, quienes dejan así sea una anécdota, pero que cambia vidas, son personas de las que hablaremos una y otra vez. Mencioné lo de los nietos, porque te quiero preguntar, ¿qué es lo que más recuerdas de alguno de tus abuelitos? O quien hiciera las veces de su figura como la persona de más edad en tu crianza. ¿Recuerdas algo material que te dejó? A lo mejor lo tienes como recuerdo, pero no te pesa más eso que hizo alguna vez, como ponerte una papa mojada en la rodilla porque supuestamente quitaba el dolor de una caída. Los actos que transforman momentos son los actos que construyen memoria. La propuesta número 2. Sueña, visualiza, siempre en grande, pero actúa a escala real. ¿Quieres que tu legado sea dejar este mundo libre de injusticias y desigualdad? Empieza por aprender el nombre del policía de tu barrio. ¿Sueñas con ser ese jefe o esa jefa que transforma vidas y crea un movimiento empresarial imparable? Escucha con paciencia a la señora de los tintos la próxima vez que venga y te repita que tiene desportillada la vajilla. ¿Quieres salvar el planeta? Deja de comprar salmón que le da media vuelta al mundo para llegar a tu plato y come pescado local.
El legado no se construye con hitos, sino con 1000 microdecisiones que al final son las que hacen que te recuerden. La número 3. Corrige tus errores en voz alta. Si metiste la pata, dilo. Si aprendiste algo, compártelo. Tus equivocaciones bien narradas valen más que tus logros redactados y corregidos con editor de texto. Reconócete como alguien que se equivoca, como mortal, porque eso eres, como alguien imperfecto, como lo hacía el Papa Francisco, porque esa honestidad trasciende. La pretensión, no. La sugerencia número 4. Sé coherente incluso cuando no sea rentable serlo. Tuve un profesor de química en el colegio que decía antes de cada examen, yo sé quién trae la grabadora y quién trae la partitura. Por cierto, grabadora, para los que me escuchan y tienen menos de 35 años, era un artefacto histórico que usábamos para escuchar música. La frase de mi profesor hacía referencia a que él sabía quién se había aprendido las fórmulas químicas de memoria y quién había aprendido el concepto. Ahora mismo no me acuerdo si se decía fórmula o reacción química, porque yo no sé nada de química, o sea, yo era de las que llevaba la grabadora. Bueno, ¿qué tiene que ver esta frase con lo de ser coherente? Que la coherencia no es solo repetir lo que toca para quedar bien, es entender lo que haces, es vivir en línea con lo que crees y actuar con intención y no por inercia. No andes hablando de igualdad de género cuando eres uno de los convencidos de que las mujeres no deberían estar en cargos de mando. Ni seas la mamá que exige respeto a gritos y botando la puerta. ¿Cómo quisiera recordar el nombre de mi profesor de química? Pero mira, recuerdo el poderoso mensaje que transmitía. Quien lleva la grabadora, repite. Quien tiene la partitura, interpreta. Así es en la vida, como en la música y como en la química orgánica. Y fíjense el legado que dejó este profesor en mi vida. La número 5, que me la estoy robando de Marcos Westphalen, el director de servicio al cliente de Google en español, es que hagas muchas más cosas que te incomoden. Él escribió esta publicación en su cuenta de LinkedIn, que traigo este episodio porque la repliqué y otros varios cientos de miles de personas lo hicieron. Dice, lee libros que te incomoden. Escucha ideas que te parezcan imposibles. Rodéate de personas que te reten. Aborda cada desafío con curiosidad. Porque si todo lo que consumes confirma lo que ya piensas o piensan los demás, pues ¿qué novedad dejarás en la mente de alguien? Ninguna. Les dejo el link de esta publicación en la descripción del episodio. Pues bien, ¿te incomoda leer sobre determinado tema? ¡Qué buen síntoma! ¿Te molesta tener cierto tipo de conversaciones? Quédate más tiempo la próxima vez que estés en una de esas conversaciones. ¿Te aburre lo que piensan los demás de ciertos temas? Pues vas muy bien. Recuerda, la incomodidad ha sido la motivación principal de muchísimas personas que han dejado huella en este mundo. Incomódate un poquito más. La número 6, haz algo gratis que tenga más impacto que aquello por lo que otros cobran. El acto más memorable de tu vida puede ser una ayuda por la que no vas a pasar factura. La generosidad bien dirigida, como lo vimos en el primer episodio, es una forma de invertir en inmortalidad. Porque es que no todo lo valioso tiene factura. Y vengan a ver si uno no siempre bota la factura. Un profesor que se queda un ratico más, por ejemplo, para confirmar si cuando eras alumno entendiste un concepto. Esta persona hizo algo por lo que no le van a pagar, pero que genera más impacto que una hora extra de trabajo.
Una amiga que llegó a tu casa cuando simplemente dijiste, necesito que vengas ya. Pagarle el pasaje a alguien en el transporte público cuando notas en su cara de angustia que tiene descargada su tarjeta de tiquetes y tú lo puedes pasar. El legado está lleno de gestos gratuitos que nadie ve, nada más piensa en ti. ¿Alguna vez alguien debió hacer algo por ti, te salvó el momento y ni siquiera supiste su nombre? Esa clase de gestos gratuitos que nadie ve cambian vidas. La número 7. Habla menos de ti, pero cuando lo hagas, que sea memorable. Con todo lo que te he dicho, ya habrás entendido que no necesitas autopromoción constante si tu trabajo ya habla por ti, si tus actos ya hablan por ti. Pero cuando alguien quiera escuchar tu historia, contada por ti, te la pregunte, que tus palabras salgan con sustancia, no con drama. Es que yo soy resiliente, que no, que eso ya no la vas a usar. Aprendí que, o cambié después de, yo haría distinto, tal. No armes trailers emotivos que el mundo está lleno de historias contadas para impresionar. Empieza a contar tu historia para inspirar. El consejo número 8. Cuida a un ser que no te pueda devolver el favor. Como ese árbol que quieren cortar en el parque para poner un prado perfecto. Como ese niño que no tiene voz en el colegio, pero te tiene a ti para darle voz. Como recogiendo al gatico que botaron a la calle y llevarlo a un lugar donde lo cuiden, o llevarlo a tu casa, lo cual sería aún más maravilloso, porque lo que haces por los que no pueden retribuirte es humanidad pura. Y eso, créeme, se recuerda más que cualquier logro estándar. La número 9. No construyas seguidores, construye criterios. Para alguien como yo, que vive de los seguidores, pues esto no suena como con mucho sentido. Pero si tu legado depende de cuánta gente te cree, de cuánta gente se suma a tu grupo, de cuánta gente te sigue en redes, pues eso no es legado, eso es tendencia, es muy momentáneo. Haz que la gente piense, que la gente dude, que se cuestione, porque al final 1 millón de seguidores no valen nada si tú no estás moviendo ni una sola de sus neuronas. Y la número 10. Elige bien tus palabras, porque son más eternas que tus fotos. Mira, al final no te recordarán por el café, te recordarán por la conversación que dabas mientras te tomabas ese café con alguien. Cada conversación es una cápsula del tiempo, una semillita que puede germinar años después en alguien que ni te imaginas. A lo mejor en alguien con quien ni siquiera estabas conversando, sino que iba pasando por tu lado y escuchó la conversación. Quizá ese es precisamente el mayor legado del Papa Francisco, que no se va a medir en fotografías históricas, sino en esa dudita que sembró en cada uno de nosotros, en esa molestia que nos obliga a preguntarnos si vivir para acumular, para juzgar, es realmente vivir. Que el mundo no se arregla con tantos discursos, sino con actos incómodos e invisibles, porque el verdadero poder es hacerse menos importante y paradójicamente así volverse inolvidable. Con todo mi respeto y admiración, si de mí dependiera hacer inolvidable al Papa Francisco, yo no le haría una estatua, le haría una grieta como la que él dejó, por donde ahora está pasando la luz. Y con esto último llegamos al final del episodio 13 de Notas en Voz Alta y de mi humilde pero muy respetuoso homenaje al hombre que dejó legado por ser empático, íntegro y visionario. Soy Carolina Carr, alguien que espera haberte dejado algo con este episodio o con los anteriores
o con los muchos que vendrán de ahora en adelante. Sígueme en Instagram, donde me encuentras como Soy Carolina Carr. Con este mismo nombre de cuenta me encuentras en YouTube, donde ahora todos los episodios del podcast están montados. Y si crees que este episodio le puede servir a alguien, compártelo. ¿Qué tal que ese sea tu legado de hoy? Nos escuchamos en una semana. Chao, chao.